Ya habíamos visto el 3, ¿verdad? Y vamos a compartir esta historia de la mujer samaritana. Amén. Vamos a irnos al capítulo, al verso 23 y 24. Ya tenemos ahí. El capítulo 4 es la historia de la mujer samaritana. Creo que todos ya hemos leído esa historia, ¿verdad? Tenemos allí cierto conocimiento sobre que era una mujer que no conocía de Dios. El término samaritana lo que nos debe enseñar a nosotros es que era una mujer practicante de una religión en los tiempos de Jesús. Religión que era contraria al mensaje que Jesús había venido a traer. ¿Qué quiere Dios que usted aprenda hoy? ¿Recuerda el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo? Ese estudio que hicimos de ese encuentro de Jesús y Nicodemo tenía como objetivo que usted analizara todo eso que usted tiene y que ha aprendido acerca de Dios. Alguien lo colocó allí. Ese alguien es la tradición, las creencias, es la cultura en la que vivimos, pero no es Dios. Amén. Sino que heredamos un conocimiento que se fue formando de generación en generación y que hoy, en estos días, se convirtió en el mismo tipo de religión de cuando Jesús llegó a nosotros y habitó entre nosotros, como dice Juan 1. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos de dónde proviene el conocimiento de Dios o el conocimiento religioso que nosotros tenemos, que nos lleva, por ejemplo, a practicar como lo que escuchamos ahorita, porque creemos que eso es lo correcto. Así como Saulo pensaba que lo que él hacía era de Dios, era lo correcto, así también nosotros hacemos muchas cosas creyendo que lo que hacemos es correcto. ¿Sí me comprenden? Porque, por ejemplo, eso es una falta de respeto, pero creemos que es lo correcto. ¿Están entendiendo? Entonces, así mismo nosotros también hemos practicado muchas cosas y hemos hecho muchas cosas y hemos creído en muchas cosas creyendo hacer lo correcto, pero porque fuimos, como decía Shirley, sin culpa enseñados. Amén. Pero hoy el Señor ha venido, así como vino hace 2000 años, para enseñarnos qué es el reino de los cielos, cuáles son los principios de Dios y qué fue lo que Dios, o qué es lo que Dios pide del ser humano. ¿Estamos aquí? Así como Jesús se encontró con Nicodemo, o Nicodemo fue a Jesús y el Señor le dijo: mira, para ser un verdadero cristiano, amén, tienes que nacer de nuevo. Y concluíamos el domingo pasado que ese nacer de nuevo debe ser un estar dispuesto, ¿un qué? A renunciar, así como Saulo, a todo eso en lo que hemos creído y darle la oportunidad a Jesús a que Él nos enseñe
Y por eso hoy, a partir de hoy, el Señor nos va a empezar a enseñar. El Señor se encontró con una mujer, como le decía, que ahí dice, en el título del mensaje, dice que la mujer era ¿de dónde? Samaritana. Eso, por decirlo de alguna forma, podría indicar que la mujer era católica, o era cristiana, o era testigo de Jehová, o era de alguna denominación religiosa de la época. Porque habían samaritanos, habían epicúreos, habían escribas, habían fariseos, amén, y habían, si usted hace un estudio, una cantidad de religiones. Y el Señor vino precisamente a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Lo que Dios había enseñado en Moisés hacía unos 6,000 años, eso se había diluido. ¿Se había qué? Diluido en esa transmisión oral e inmaterial, se había diluido. El propósito de Dios con la ley de Moisés se había diluido. El propósito de Jesús, cuando Él vino y murió por nosotros en la cruz, a este día se ha diluido, porque hemos convertido nosotros el cristianismo de Jesús simplemente en un sistema, en una doctrina religiosa que satisfaga nuestros deseos espirituales, emocionales, místicos, etc. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver. Entonces sería bueno que nosotros descubriéramos cuáles son las verdaderas enseñanzas de Jesús y cuál es el propósito de Dios con nosotros como verdaderos cristianos, para que podamos aprender qué fue lo que Jesús quiso enseñarnos y por qué lo llevamos a la cruz. Porque yo le voy a decir una cosa: a Jesús lo matamos porque se atrevió a enfrentar el sistema religioso de la época. Los fariseos fueron los que mataron a Jesús, porque Jesús se les salió del control. Tenía ya muchos devotos, muchos creyentes, y esto estaba amenazando con el poder que la religión tenía en ese tiempo sobre el gobierno. ¿Cuántos me comprenden? A ver, miren, el hombre desde el principio de los tiempos, desde Caín y Abel, siempre ha querido manipular al otro hombre desde el conocimiento. ¿Sí me comprenden? El que más conoce manipula al que conoce menos, con el propósito de dominarlo y reinar sobre él. Eso sociológicamente usted lo puede estudiar, lo puede descubrir, que en todas las culturas desde el principio de los tiempos así ha sido. Y la religión ha sido uno de los elementos que los hombres de poder han utilizado para dominar y reinar sobre los demás hombres. La religión. Porque de todas las, diríamos, emociones o estados en los que el ser humano se relaciona, la religión es la que mayor dominio tiene sobre los sentimientos, las emociones y las acciones de los hombres. ¿Cuántos me comprenden? Le pongo un ejemplo. Todo lo que sea misticismo, todo lo que sea desconocido, todo lo que sea paranormal para el ser humano, le es emocionante y lo llena inclusive de temores. Entonces, si hay alguien que conozca sobre las religiones y sobre las reacciones de los hombres frente a las religiones, este hombre podrá tener poder sobre los otros hombres. ¿Estamos entendiendo esa parte para la introducción? Bueno, les decía entonces que así como existían religiones, hoy existen muchas religiones, también en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, existían muchas religiones. La religión se forma, ¿por qué se forma la religión? Porque el hombre intenta explicar lo desconocido, lo que es inexplicable. Para ese tiempo en donde no había un desarrollo de la ciencia,
Por ejemplo, las gentes no sabían explicar los fenómenos naturales, las explosiones volcánicas, las tormentas eléctricas, los terremotos, y todo era atribuido a que los dioses que dominaban en el universo ejercían un control sobre todos esos fenómenos naturales. ¿Me está escuchando esto? Y es así como entonces los estudiosos o filósofos empezaban a explicar a través de la religión ciertos fenómenos naturales, como los terremotos, como los truenos, como las tormentas, y atribuir que todo eso era provocado de pronto por la molestia, la rabia o la ira de los dioses. Entonces así, con ese elemento por un lado, y por el otro lado, el otro elemento importante, que es que siempre nosotros, los seres humanos, tenemos algo en nuestro instinto, en nuestra naturaleza, algo que desea siempre atribuir ¿a qué le diré? A seres superiores ciertas cosas. Eso es un fenómeno que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, de ahí los estudiosos formaron diferentes tipos de doctrinas, diferentes tipos de dioses, diferentes tipos de creencias. En la época de Jesús había muchas, así como en esta época también hay muchas creencias. Se encuentra entonces Jesús con la mujer ¿qué? Samaritana. ¿En qué creían los samaritanos? Miren, vamos a ir al verso 20, en donde la mujer le dice a Jesús en qué cree ella. ¿En qué cree ella? Dígalo. Léalo ahí. ¿Qué hay ahí? Hay un conflicto o una confrontación de fe. Nuestros padres, le está diciendo ella a Jesús, nos dijeron, nosotros lo traemos en el instinto, que nuestra fe debe radicar en las creencias y en los ritos que se desarrollan en este monte. ¿Cuál era este monte? Bueno, siempre los seres humanos hemos creído que los dioses habitan por fuera de la tierra. ¿Cuál es el lugar más cercano al cielo desde la tierra como para poder tratar de alcanzar algún dios? La montaña más alta. Es por eso que, si usted ve, en el mundo hay muchas montañas que son utilizadas para efectuar ritos a los dioses o ritos a todos los dioses que los seres humanos se han inventado. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una montaña que es muy popular. ¿Usted conoce esa montaña? ¿Cuál es? No. ¿Dónde es? Donde van a hacer las profesiones. Ah, bueno, aquí en la costa hay un lugar que es muy alto en donde van, ¿cierto? La villa. Pero la montaña más popular en Colombia, en donde se hacen peregrinaciones para ir a buscar milagros, es Monserrate, en Bogotá. Porque entre más alto esté el lugar, más cerca estará del cielo y del Dios al que se vaya a venerar. Cuando el Señor se encuentra entonces con la samaritana le dice al Señor, mire lo que le dice, verso 20: nuestros padres, ¿qué hicieron? ¿Y a quién se adora? A los dioses. ¿Y dónde adoraban ellos? En este monte, refiriéndose al monte Gerizim, o a la montaña, en vez de Monserrate, esa montaña se llamaba como Gerizim.
En Jerusalén hay otra montaña. Por eso ella dice, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En Jerusalén hay otra montaña. ¿Usted recuerda el nombre de esa montaña que está en Jerusalén? ¿No lo recuerda? Bueno, mire. En cada cultura siempre va a existir unos parámetros y unas reglas que se denominan doctrina, que se le inculcan a las personas para que las personas vayan siendo enseñadas, educadas y adoctrinadas en la cultura de esa fe, en las creencias de esa fe. También nosotros fuimos evangelizados por los españoles. ¿Sí lo recuerdan? En este tiempo en que Jesús llega, se encuentra con una mujer que tiene unas creencias radicales y aferradas, así como nosotros hoy tenemos unas creencias que heredamos de lo que ella dice de nuestros padres, porque nuestra fe no proviene de Dios, proviene de nuestros padres. Nuestros padres desde muy niños nos enseñaron a rezar, nos enseñaron el Padre Nuestro, nos enseñaron Ángel de mi guarda, dulce compañía. ¿Qué más nos enseñaron nuestros padres? El Ave María. Todas esas cánticos, expresiones, rezos y oraciones nos los enseñaron ¿quiénes? También a ella, sus padres les enseñaron dónde era que se debería adorar. En el monte Gerizim. Amén. Pero los que no eran samaritanos o los que no eran de esa cultura, sino que eran israelitas como Jesús, judíos, Jenny, ¿estás escuchando? Los que eran judíos decían que donde se debía adorar era en Jerusalén, donde quedaba el monte donde Moisés había ido a recuperar o a recibir las tablas de la ley, que era el monte. ¿Sí recuerda el monte entonces? ¿Cómo? Sinaí. El monte Sinaí. ¿Recuerda el nombre de Sinaí? Allí fue donde en el Éxodo Moisés subió para que Dios le entregara las tablas de la ley. Jesús le está diciendo, se está enfrentando a una mujer que tiene otras creencias. Mire, las creencias de una persona, la fe de una persona, la doctrina que una persona tiene, lo lleva inclusive a enemistarse con el que profesa una fe diferente. Lo que las señoras hicieron allí es algo que lo demuestra. ¿Está escuchando esto? Sabiendo que estamos en un servicio, ellas su fe la empiezan a expresar con gritos ahí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una confrontación entre las doctrinas que son opuestas o antagónicas. Porque cada doctrina va a considerar que ella tiene la razón. Jesucristo se encuentra con esta mujer para mostrarle a ella, y se lo dice en el verso 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que es el monte Gerizim, ni en Jerusalén, que es el monte Sinaí, es decir, llegará el tiempo en el que ni tu religión servirá, ni mi religión servirá, sino que el Señor buscará a personas que con el alma lo adoren a Él, pero al Señor, al Dios Todopoderoso,
al Dios que se apareció a Moisés. No al Dios de las creencias de la gente, no el Dios de las teorías de la gente, no al Dios de las doctrinas de los seres humanos. Porque cada denominación religiosa tiene su propio sistema de fe, su propio sistema de creencias. Y a usted lo han enseñado a creer no en el Dios que vive, sino en un sistema de fe. Y a ese sistema de fe usted lo defiende. Y por ese sistema de fe usted se enemista con el que no profesa el mismo sistema de fe. ¿Están entendiendo y escuchando? El Señor Jesús le está diciendo, mira, verso 21. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de lo que dijeron nuestros padres o lo que dijeron los ancestros míos. Porque Jesús ahí está diciendo, mira, ni la religión judía es válida, ni la religión samaritana es válida. La única religión que mi Padre acepta es la de aquel ser humano, aquel hombre que con el corazón contrito y humillado lo busca de verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos me están comprendiendo? Amén. También nosotros, Shirley, fuimos adoctrinados en una fe tan radical como la que tiene esa mujer samaritana, que ella la defiende inclusive ante Jesús. Yo te voy a decir una cosa, Jesús. Nuestra guerra, porque entre samaritanos y judíos había una guerra. ¿Y sabe cuál era la guerra? La misma de hoy, una guerra de fe. ¿Estamos entendiendo eso? Vosotros, dice el verso 22, adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, mira, esto no es un tema de lo que nuestros padres, que son hombres, dijeron que debíamos hacer. Porque los sistemas de fe fueron creados e inventados por hombres. Claro, los padres de ella, los ancianos, como le llama la Biblia, los doctos, los doctores de la ley, son los encargados de escribir los manuscritos y las doctrinas que ese tipo de religión deben seguir. Y todos los fieles de ese sistema de creencias tienen que seguir por esa línea, si quieren pertenecer a ese sistema de creencias. Lo que Jesucristo le quiso enseñar a la humanidad, mis amados hermanos, es que no existe una religión como tal. Lo que existen son hombres y mujeres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Ruth, como Esther, como Esteban, como Pablo ya después de convertido, como la adúltera después de convertida. Hombres y mujeres entregadas a la fe en el Hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús le quiso enseñar a la humanidad. Pero la humanidad lo rechaza. Los seres humanos rechazamos las enseñanzas de Jesús. En una iglesia en donde se prediquen estas enseñanzas, es una iglesia destinada al fracaso. Porque las personas que crearon esos sistemas, la crearon con un fin. Mire usted cuál fue el fin. En el caso de la samaritana, es el desenlace de la historia de la samaritana. ¿Con qué es que termina? Yo le pregunto a usted. ¿Con qué termina el desenlace de ese encuentro? A ver, dígamelo usted. Es fácil, simple y todo el mundo lo sabe. ¿Con qué termina el desenlace de la historia de la samaritana? Jennifer. ¿Con qué termina Marlon el desenlace? O sea, ¿qué es lo final que ocurre entre la samaritana y Jesús? ¿Qué es lo espectacular, lo grandioso para la samaritana que ocurre? Oye, yo creo que allí por Facebook están contestando. Que le pide el agua de beber a Jesús para ya no quedan amistad. Hombre, sí, totalmente fácil. ¿Será que lo pido? Le pide el agua de beber
¿Será que lo tiro? No, vea, ¿será que lo tiro? Le estoy poniendo el ejemplo. Su cántaro es quitado de su hombro, hermano. Eso es lo extraordinario que ocurre en la vida de ella. ¿Sabes por qué, Edith? Porque mira, no se justifica que tú tengas fe en Dios y vivas así con un cántaro en el hombro. Como todo el mundo que profesa una religión. El que profesa una religión vive con un cántaro en el hombro. Pero el que cree en el Hijo de Dios vive salvo. Hay una gran diferencia. Ese es el desenlace de lo que ocurre en esta historia. Y es lo que Jesús le quiso enseñar a la humanidad. Mira, tú que profesas una religión, una doctrina que te enseñaron tus padres y que desde siempre has adorado en Jericín, ¿de qué te ha servido eso? ¿De qué te sirve? Si andas con un cántaro en el hombro. ¿Me estás entendiendo, Heidi? El Señor Jesús te quiere mostrar a un Dios que tiene el poder para quitarte ese cántaro del hombro. Pero tú no lo aceptas porque estás programado para no aceptar ese tipo de Dios. Tú estás programado, y te lo voy a enseñar. Ábrete el Éxodo 32. Estás programado desde Éxodo 32. Éxodo está a cientos de años de Juan. Entonces vamos a irnos a los ancestros. Porque nuestros ancestros, dice ella, nos enseñaron que debíamos adorar en Jericín. Entonces vámonos a los ancestros. ¿Qué fue lo que hicieron los ancestros? Vámonos a Éxodo 32. Miren, ¿cómo dice la historia? Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, fue cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto. Recuerden esta historia. Cruzaron el Mar Rojo, recuerden la historia, y luego estaban en un lugar, en una, ¿cómo le llamaré? Esa historia la enseñamos hace muchos años. En un lugar de paz, en un remanso de paz, los llevó Dios a ellos. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Es como cuando, por ejemplo, a ti Dios te ha sanado de una grande enfermedad. Te ha libertado de un problema terrible. Te lleva a un estado de paz. Para que en ese estado de paz, Heidi, tú seas enseñada y adoctrinada según Dios. Pero mira tú lo que la gente hace. La gente, escúchenme bien, escúchenme. La gente no quiere a un Dios invisible que le hable a través de un hombre. La gente quiere es a un objeto de fe al que ella pueda adorar. La gente quiere un muñeco. La gente quiere un objeto. Porque la gente le es imposible. Su mente no le da para creer en un Dios invisible que hable a través de un hombre. Es por esta razón que los israelitas se acercaron a Aarón, que era el sacerdote, y le exigieron: Aarón, nosotros no podemos seguir creyendo en este Dios invisible del que nos habla Moisés. Moisés nos vino con un cuento y que se había encontrado con un Dios en una zarza. Ese cuento no nos satisface. Nosotros queremos ser como todo el mundo lo hace. Queremos adorar a un Dios que sea tangible, a un objeto al que podamos acercarnos, podemos tocar, podamos ver, podamos llorar y podamos adorar. ¿Sí ves de dónde viene entonces en nuestro instinto el deseo de siempre querer ver lo que adoramos y querer tocar aquello en lo que creemos? Desde nuestros ancestros. Entonces, nuestros ancestros nos obligaron a creer en los dioses inexistentes, en los creados por manos humanas. Nuestro instinto viene de ahí, de la historia del becerro de oro. Cuando esta gente, Heidi, vieron que Moisés se tardaba, ¿qué significa que Moisés se tardaba? Les parafraseo. Moisés había sido llamado por Dios después de haber libertado la vida de los israelitas.
para enviarle a los israelitas las reglas y los decretos de convivencia que el Dios Todopoderoso quería, con lo que los israelitas organizaran sus sistemas sociales. ¿Me estás comprendiendo esto? Ese conjunto de leyes y decretos sería lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. La Biblia sería el manual para que los israelitas que habían sido libertados de Egipto vivieran conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de ellos mismos, que era la que los había llevado a ser esclavos. Pero el ser humano no quiere que nadie lo dirija. El ser humano, Javier, quiere hacer su propia voluntad. Inclusive inventarse unos dioses que hagan lo que el hombre quiere que hagan. Por ejemplo, yo me invento un dios que yo digo que me provee la cosecha. Yo me invento otro dios que yo digo que sana el cáncer. O me invento otro dios que yo digo que es el que me permite ser fértil. Y así me invento toda una serie de dioses que hagan todo lo que yo quiero que hagan. Porque es que el ser humano inventa los dioses o cree en los dioses para que los dioses hagan lo que el ser humano quiere que hagan. Aquí se lo confirmo. Le dijeron a Aarón, ¿qué fue lo que le dijeron? Levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue lo que le pasó. Se está demorando demasiado. Y nosotros necesitamos dioses que podamos tocar. Como los egipcios, que tenían sus dioses y ellos los tocaban. Oye, ¿cómo es de sinvergüenza el ser humano? Dios te acaba de hacer un milagro en la vida de tu padre y tú no eres capaz de creer en ese Dios que hizo un milagro en la vida de tu padre, sino seguir creyendo en el Dios de tu cabeza. ¿Cuántos me están comprendiendo? Quieres inventarte un Dios para que ese Dios haga lo que tú quieres. Y de allí eso, oral e inmaterialmente, se fue transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo hasta llegar a la samaritana y hasta llegar a nuestros días de hoy. Ese instinto viene de allá. Nosotros queremos tener dioses para manipularlos, para que los dioses hagan lo que nosotros queremos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Verso 2. Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelas. Entonces todo el hombre, todas las personas se quitaron todos los objetos de oro. Moisés fundió todas esas cosas, Aarón fundió todas esas cosas y hizo un becerro de oro. Y cuando hizo el becerro, entonces los israelitas empezaron a girar y a dar vueltas, es decir, a hacerle un culto. ¿Hacerle un qué? Al becerro de oro. Así se formaron las religiones y las creencias de la gente. Todo esto fue siglos antes del encuentro de Jesús con la samaritana. Muchos siglos antes al presente de hoy. Pero todavía hoy nosotros traemos ese instinto en nuestras mentes. Porque no queremos creer en un Dios que no vemos. Queremos creer en un Dios que veamos. Y por eso es que, mire, nuestro instinto no se satisface con alguien que predique de ese Dios, no. Nuestro instinto se va a satisfacer si yo te pongo aquí un objeto y te digo a ti que este objeto es el que te va a hacer el milagro. Y tú ves centenares de iglesias con objetos en donde la gente viene a adorar y a venerar el objeto que el Aarón de este tiempo le dice que adoren. Y todo el mundo corre a adorar a ese objeto. Y se quieren llevar réplicas del objeto, copias del objeto para sus casas. Porque el instinto humano es así. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos me están comprendiendo? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, vámonos a Juan 4 nuevamente.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús. ¿Saben? La humanidad adora lo que no sabe. Lo que otro le dijo que adorara. Pero ¿no le gustaría a usted saber qué adora? ¿No le gustaría a usted saber a quién adora usted? ¿O a quién ha adorado usted? ¿Cuántos me están entendiendo? El Dios del que yo le estoy hablando no se expresa a través de una estampa, a través de un objeto. Se lo voy a mostrar. Vamos a ir al encuentro de Moisés en Éxodo 3. Y ese Dios del que le estoy hablando. Mire, Moisés, al igual que nosotros, escúcheme lo que le voy a enseñar. Éxodo 3. Moisés, al igual que nosotros, había aprendido todo lo que tenía que ver con Dios en Egipto. ¿Me comprende? Usted sabe que Moisés, ¿qué significa el nombre de Moisés? ¿Usted recuerda qué significa el nombre de Moisés? El que fue sacado de las aguas, ¿verdad? ¿Y quién sacó a Moisés de las aguas? Una egipcia, ¿cierto? La hija del faraón. ¿Usted recuerda esa historia? Sí, eso lo dan hasta en muñequitos en YouTube. Véase los muñequitos en YouTube, la historia de Moisés, y ahí le sale. Y se la muestras allá a Tael, la historia de Moisés. De hecho, en estos días creo que dieron una serie en televisión, la historia de Moisés, ¿cierto? En fin. Moisés fue sacado de las aguas, o fue salvado de las aguas por una egipcia. De manera que a Moisés lo crió una egipcia. Esto es un símbolo. Nosotros, Shirley, nos fuimos criados por Dios. ¿Quién nos crió? Una egipcia. Una egipcia es una mujer creyente en todos los dioses que tenían los egipcios, menos en el Dios invisible. Porque los seres humanos, por naturaleza, por instinto, sociológicamente, yo no sé qué otra palabra es utilizar, necesitamos un objeto, un tótem al que adorar. De manera que los egipcios en su imperio, en el imperio, tenían cantidad de esfinges, que eran esas, hoy se llamarían bustos. ¿Saben lo que es un busto? No me vaya a mostrar su busto. Busto es esto, pastor. No me vaya a mostrar su busto. Le estoy hablando, busto es una estatua. Una estatua, Edith, que representa una figura, una persona. Normalmente es de la parte del tronco hacia la cabeza, hacia arriba. Esas esfinges existían muchas en Egipto. Cualquier faraón, escúcheme esto, cualquier faraón que se le ocurriera hacerse llamar el Dios durante su reinado, se mandaba a hacer una estatua y decían: a este es al que tienen que adorar. ¿Recuerdan la historia de Daniel? ¿Por qué fue llevado Daniel al pozo de los leones? Porque no adoró a quien el rey del tiempo dijo que debían adorar. ¿Me está entendiendo? Entonces, los egipcios, que tienen raíces mesopotámicas y babilónicas, fueron los de las primeras culturas que empezaron a inventar dioses. Si Moisés va a esa tierra, ¿verdad? A esa tierra, y allá es criado, ¿en qué religión cree usted que ha sido criado Moisés? La religión egipcia. ¿En quién cree Moisés? En la religión egipcia. ¿Qué credo tiene Moisés? El de la religión egipcia. Sin embargo, había algo en su corazón, en el corazón de Moisés, que lo llamaba. ¿Me comprende? Y un día él, dice la historia, estaba apacentando las ovejas de su suegro. Es decir, estaba en un monte
haciendo su trabajo de pastor de ovejas. Y allí, viendo el sufrimiento y el dolor que vivían sus hermanos israelitas, porque ya él sabía que no era egipcio, que era israelita, tuvo este encuentro con el Dios invisible. ¿Me comprende? Entonces, en su mente él, para Moisés, esto fue algo extraordinario, porque Moisés había sido enseñado, criado, en su instinto él traía que solamente se podía adorar esas imágenes que desde niño a él le habían enseñado a ver y entender. Hoy yo sé que usted solamente cree que lo que se debe adorar son esas creencias y esas imágenes que usted tiene en su mente acerca de quién es Dios. Y llega un Jesús y le enseña algo diferente y eso choca con sus creencias y su fe. Pero qué bueno es experimentar y saber. Amén. Y darnos la oportunidad de poder conocer y descubrir la verdadera fe en Jesús. Amén. De hecho, están dando la historia también en otra serie. Dice entonces que en el verso 2 dice, al fijarse vio que había una zarza que ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. ¿Qué es la zarza? Es ¿cómo lo diremos? Una bola, un manojo de hierbas secas. Esas bolas que van allí, algo así, eso era una zarza. Dice que ardía, o sea, había fuego ahí, pero no se consumía. Amén. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta aquí. Él creía que era una ¿qué? Él creía que era una visión. Él creía que era un sueño. Él creía que era algo que estaba pasando por su mente. De pronto insolado por el gran sol del desierto. Pero miren, sigamos leyendo. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, a asomarse, ¿qué le dijo? Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, no te acerques. ¿Quita qué? El calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Qué más le dijo? Vean, mire usted lo extraño que sería para Moisés. Era solo una voz que hablaba. No había nada físico. Cuando su mente solo podía identificar o relacionar a los dioses con algo físico. Un objeto, una cosa. Entonces, mire lo extraño que parecería, y no solamente extraño, sino lo pavoroso, lo terrorífico que significaría para Moisés que una voz le hablara. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Dios le dijo, no te acerques, verso 5, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y añadió. Y ahí es donde Dios se presenta. Verso 6. Por primera vez, Dios se presenta a los hombres en Moisés. Y le dice, mira lo que le dice. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira. Cuando él le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, le está diciendo, yo soy el Dios de todas las generaciones que te anteceden. De todas las generaciones que te anteceden a ti. No piense en Isaac como en un hombre, sino en una generación de hombres. No piense en Abraham como un hombre, sino en una generación de hombres. No piense en Isaac como un hombre, sino en una generación. Dios se está presentando allí como el Dios eterno que es desde el principio. Eso es lo que quiere decirle cuando le dice, yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Le está diciendo, yo soy el Dios que es desde el principio. Yo soy el Dios del Génesis. Yo soy el Dios que está antes y mucho antes que el Génesis. ¿Cuántos me estarán entendiendo, hermanos? Por eso he descendido. Verso 7. Dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mira, los dioses que adoraban los egipcios, como por ejemplo el becerro, eran indiferentes ante el sufrimiento de los egipcios. ¿Me está entendiendo? El becerro, y esto es metafórico. Edith, escúchame bien y escúchenme bien todos ustedes. El becerro en el que tú has creído ha sido indiferente frente a tu sufrimiento y tu dolor. Pero el Dios real, el Dios que vive, el Dios que tiene una característica totalmente distinta a lo que en el cerebro de Moisés y el de todas las generaciones existía hasta ese tiempo. ¿Cuál era esa característica? Que todos los dioses eran visibles. Este es el único Dios invisible. ¿Cuánto me entienden esa parte? Esa parte es trascendental para que usted la comprenda. Tal vez usted ha esperado que se le manifieste Dios, pero la naturaleza de Dios no es esa, porque por muchas razones, incluidas el gran pecado que hay en nosotros, Dios jamás se podrá manifestar a nuestra vista. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder entender y comprender todo lo que es Dios. Lo que sí debemos entender es cómo se presenta Dios ante Moisés. Se presenta como un Dios sensible, como un Dios que ama al hombre. Por tanto, le duele el sufrimiento del hombre. Mira lo que está diciendo allí Dios. Bien he visto, ¿qué ha visto? La aflicción, estamos en el verso 7, de mi pueblo que está ¿dónde? Y he oído su clamor a causa de ¿quién? Pues he conocido sus angustias. Esto del 3 es obviamente antes de que Dios los sacara de Egipto. Entonces mira cómo Dios se presenta allí, Marilis. De pronto todos traemos en nuestro, ¿cómo le dije? En nuestro chip, en nuestra mente, por causa de cómo fuimos adoctrinados, porque fuimos adoctrinados por la mujer egipcia. No fuimos adoctrinados por Dios, por Jesús. De hecho, no lo hemos aceptado, porque Jesús habla, piensa y hace cosas que rompen los parámetros nuestros, que nosotros no podemos entender y aceptar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, mientras nosotros tenemos necesidad de un ritual para poder encontrarnos con Jesús, Jesús nos habla de abrir el corazón. Sin el ritual, nosotros decimos, no siento nada. Nosotros queremos sentir a Dios, pero Jesús no habla de sentir a Dios. ¿Me estás comprendiendo y entendiendo? Porque nosotros queremos relacionarnos e interactuar con el Dios de Moisés, el Dios invisible, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, igual que como nos hemos relacionado y hemos interactuado con los dioses egipcios. Porque ese es el patrón que traemos en la mente. ¿Cuántos me comprenderán? Yo le rezo bastante a Dios y le pido perdón todos los días. Eso lo hacemos con los dioses egipcios. ¿Cuántos me pueden comprender y entender? Todo eso formó un instinto en nosotros. Entonces Moisés le está diciendo, por eso, verso 8, verso 7, yo soy el Dios que ama al ser humano, que se duele del sufrimiento del ser humano, pero no puedo hacer nada por el ser humano, porque existe una ley que yo mismo establecí para que el ser humano accediera a mi gracia, y es creer en Jesús. Pero todo el mundo rechaza a Jesús, porque Jesús me habla de una fe que no satisface mis instintos de fe. Mi fe es mística. Jesús me habla de una fe real. ¿Cuántos me han comprendido? ¿Estamos entendiendo? Baby, ¿estás escuchando?
En mi chip hay, en mi actuar, en mi instinto, hay una forma de interactuar con el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no es la adecuada, sino que es la heredada de mis ancestros. ¿Está comprendiendo eso, Yolima? Este Dios es un Dios lleno de misericordia por el hombre, pero que no puede hacer nada por el hombre porque estableció una ley o un conducto para que el hombre accediera a esa gracia, y es creer en Jesús. Pero nadie quiere creer en Jesús. Todo el mundo quiere creer en esas cosas que hacían ahorita las señoras. Creen que eso es lo que satisface. Todo el mundo, si las personas descubriéramos a Jesús, centenares de personas estarían alrededor de Jesús, buscando a Jesús. Pero ninguno en las iglesias está buscando a Jesús, sino están buscando al Dios egipcio llamado Jesús, que les otorgue las prebendas, los beneficios, las bendiciones, las respuestas, las salidas, las soluciones y todo lo que la comunidad religiosa demanda de Dios. ¿Estamos escuchando todo esto? En el encuentro de la samaritana con Jesús, la samaritana dice adorar a un Dios que no tiene la capacidad de quitarle el cántaro del hombro, es decir, el sufrimiento de la vida. Y el Dios que se presenta a Moisés es un Dios que mira el sufrimiento del hombre. Pero, Jenny, ¿cómo podrá quitarte el sufrimiento si tú no crees en Jesús? Si frente a Jesús nos dormimos, por ejemplo. Pero si yo te presentara aquí como Aarón un becerro para que tú danzaras e hicieras todos tus rituales religiosos, eso te tendría despierta. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo todos tus instintos místicos relativos a la deidad. ¿Estás comprendiendo eso? El Dios que Jesús presenta es el Dios, Edith, que transforma a las personas. Es decir, las personas, la prostituta ya no lo es más. ¿Usted me está entendiendo eso? La prostituta ya no lo es más cuando conoce y descubre a Jesús. Pero el Dios egipcio, la prostituta sigue siendo prostituta. Es decir, la puerca sigue revolcándose en el vómito. El pecado sigue reinando sobre ti. El pecado estaba sobre la mujer samaritana. ¿Cuántos me estarán entendiendo esta enseñanza? ¿Quién me está entendiendo esta enseñanza? ¿Está comprendiendo? El Dios que Jesús presenta es el Dios que debe, es el Dios que ¿qué? Debe transformar y regenerar al ser humano. El Dios que ni transforma ni regenera, ese no es ningún Dios. Así que si tú sigues siendo el mismo de hace 2, 3, 5, 10 años y sigues cometiendo los mismos errores, a ti Jesús no se te ha presentado en la vida. O si se te ha presentado, le has dicho como el joven rico: lo siento mucho, pero esas creencias no van conmigo. ¿Estás comprendiendo, hermano? ¿Cuántos me estarán entendiendo? Entonces mira cómo se presenta este Dios, el Dios de misericordia, de compasión, el Dios que ama al ser humano y que lo que anhela en realidad es quitarle el sufrimiento al ser humano. Entonces cuando Jesús se presenta donde la samaritana, Jesús le dice: ese Dios que tú has adorado
lo que te ha dado es un agua muerta. El agua es símbolo de la... El agua es símbolo de la filosofía en la que un ser humano cree. La corriente de pensamiento, la filosofía que tú manejas no ha sido suficiente para quitarte el cántaro de los hombros. El agua que yo te ofrezco, es decir, la doctrina que yo te ofrezco, es una doctrina que te va a liberar de todo lo que tú eres. ¿Cuántos me estarán entendiendo? La doctrina del Dios que yo les presento es una doctrina que cuando tú la recibas en tu alma y en tu mente, tu cuerpo va a ser liberado de todo eso en lo que has permanecido atado por creer en las doctrinas que no liberan a las personas. ¿Usted me estará entendiendo lo que le acabo de enseñar? ¿Usted me está entendiendo, Yané, lo que les estoy enseñando? La doctrina de Jesús es una doctrina, la doctrina de la liberación. El que bebe de esa agua nunca más vuelve a tener sed. Es decir, el que recibe esa filosofía, como la llame usted, creencia, como usted la llame, decretos, estatutos, preceptos, enseñanzas, todo lo que Jesús enseñó que el ser humano nunca aceptó, son criaturas nuevas. ¿Cuánto me comprenden? Pero el que sigue con su fe y ensañado y empecinado en los dioses egipcios, sigue con su cántaro en el hombro. Pero mucha gente desea permanecer con el cántaro en el hombro. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que Jesús lo predicó, lo enseñó, no quieren recibir esas enseñanzas. Prefieren mejor las del becerro de oro. Prefieren mejor los cánticos, los ritos y las cosas que satisfagan todo el instinto místico que un ser humano tiene por naturaleza. ¿Cuántos me han entendido y comprendido? Cuando el Señor se encuentra entonces con la mujer samaritana, el Señor le está diciendo: tú crees en Éxodo, en el becerro, y adoras el becerro, y por esa razón vives con las circunstancias adversas de tu vida en el hombro. ¿Estás escuchando esto, Jenny? ¿Por qué una persona vive esclava de su vida y de las situaciones en las que vive? ¿Sabes por qué es, Jenny? Porque no ha conocido a Jesús. Decídete a conocer a Jesús como se decidió ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Decídete a conocer el evangelio de la liberación, Edith. ¿Estás escuchando? El evangelio de la liberación es el evangelio de Jesús, en donde esta preocupación de Dios, porque allí vemos a un Dios preocupado por el sufrimiento del que es esclavo, ¿cierto? Dios está realmente preocupado por tu esclavitud. Él está dolido por tu sufrimiento. Pero, ¿qué puede hacer si tú no crees en Jesús? Tú crees en el becerro, quieres el rito, quieres el canto, quieres el brinco, quieres todo lo que el hombre se inventó, sabiendo y conociendo la naturaleza humana, porque todos esos ritos fueron inventados por los sabios que conocían el deseo y los instintos que movían las masas. ¿Me ha escuchado? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero Jesús te está presentando al Dios invisible, al Dios que tiene el poder para cambiar tu vida. Pero a ese Dios que tiene el poder para cambiar tu vida tiene un detalle grande, es que es invisible. Y el ser humano no cree en lo intangible. Tomás, el ser humano cree en lo que ve. Allí Moisés tendría que cambiar todo su esquema, su sistema, su instinto, sus células, sus neuronas tenían que ser completamente renovadas y transformadas para adaptar eso que él estaba ni siquiera viendo, podría decir, sino él veía que la zarza ardía, pero no veía a nadie, solo escuchaba una voz. ¿Cómo podía él alimentarse de todo eso
de esa voz que hablaba. Cuando la voz que hablaba le dijo, mira, verso 8, por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y es cuando el Señor le hace el llamado. Ve ahora y sirve tú de líder para que saques de la esclavitud al que está preso. Pero ¿cómo le muestras tú al que está preso que lo está? Si muchos de los egipcios, ellos cuando Moisés los sacó, renegaron de Moisés porque los sacó. ¿Sabe por qué? Porque hay otro instinto, Heidi, en la conciencia, en el interior de los seres humanos, y es que el ser humano necesita sufrir para existir. ¿Escuchaste, Jenny? El ser humano necesita sufrir para existir. Y eso es la atadura. Si tú no sufres, no crees que existes. ¿Cuántos entienden esa parte? ¿Estás comprendiendo? Así son las consecuencias del pecado que está en la mente humana. ¿Cuántos lo entienden? Usted quiere liberarse del sufrimiento, pero es que usted lo necesita para vivir. Este Dios te quiere liberar de todo eso. Y así se lo planteó a la mujer samaritana. Yo te quiero dar una nueva doctrina, un agua. El agua limpia. Esa doctrina te va a limpiar. El agua purifica, te va a purificar. El agua da vida, ¿cierto? Te va a dar vida, esa vida que no tienes. El Señor, cuando ella entendió, porque mira, hay un lenguaje con el que Jesús se comunicaba hacia ella, y hay otro lenguaje con el que ella recibía el mensaje. Hay un lenguaje, Edith, con el que yo me comunico con ustedes, y hay otro lenguaje que es el que ustedes reciben, y no son iguales. ¿Estamos entendiendo esto? Ella recibía lo que Jesús le decía desde sus vacíos, desde su necesidad, desde su vida, y por eso no veía otra solución en su vida. Jesús le está planteando una solución completa, un agua que regeneraría su vida totalmente. Hubo algo que ocurrió, yo siempre se los he enseñado a ustedes. Hay un momento, tú tienes que tratar de buscar ese momento, hermano. Hay un momento en esa relación, en ese diálogo, en esa conversación. Mire usted lo trascendental. Los dioses egipcios, uno se relaciona con ellos mediante el rezo, ¿cierto? Entonces usted se quiere relacionar con este Dios a través del rezo, y no es a través del rezo. Jesús lo enseñó, es a través de una conversación. Jesús nos dio la herramienta que es el Padre Nuestro, y usted convirtió la herramienta en una herramienta en contra suya, porque usted la entendió que era a través de un rezo, siendo que Él lo advirtió. No te acerques a Dios con palabras vanas, palabras huecas. Lo que tú le digas a Dios lo debes sentir en el alma. Si no lo sientes en el alma, no te escucha. ¿Estamos entendiendo entonces de dónde proviene en lo que creemos? De un instinto milenario. Y Jesús quiso liberarnos de ese instinto a través de la historia de la samaritana. Amén. Quiso mostrarnos la salvación. ¿Y nosotros qué hicimos? Lo llevamos a la cruz. Y todavía es hoy y lo seguimos llevando a la cruz.
Porque como la predicación de esta iglesia no le va a proponer a usted nunca que usted brinque, dance y viva episodios catársicos. Porque Jesús no hizo episodios catársicos con ninguno. Jesús enseñaba desde una piedra y simplemente hablaba. Así que el que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús le dice. ¿Está oyendo, Edith? El que tenga oído para oír, que oiga. Así decía Jesús. ¿Está escuchando? Afine su oído. Es decir, abra su instinto. Entienda lo que Jesús le está hablando. Amén. Y reciba eso que recibió la samaritana. Mire, un punto, un momento, yo no sé, de pronto alguna persona diría, en ese momento se alineó el universo. ¿Se ha escuchado esa expresión? En ese momento se alineó el universo y esa mujer le vino una revelación y entendió a qué agua se refería Jesús. ¿Estamos oyendo, Edith? En ese momento, de pronto ella estaba medio dormida frente a Jesús, pero en ese momento se alineó el universo y los ojos se le abrieron y ella pudo entender el lenguaje en el que Jesús le hablaba. Pídele al Espíritu de Dios que te ayude a entender el lenguaje en el que Jesús te está hablando. Amén. Porque justo en ese momento, y vámonos a ir nuevamente a Juan 4. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mira tú lo que está pasando allí. Jesús le está diciendo a la mujer, le está corroborando lo que les estoy enseñando. Dios es espíritu. ¿Qué significaba? Que ella no lo podía ver. Y allá en Jericín tenían una cantidad de bustos. ¿Escuchó eso que le enseñé? En Jericín, en el templo, tenían una cantidad de bustos que eran los que adoraban los samaritanos. Y le está diciendo Jesús, Dios es espíritu. ¿Qué le está diciendo? Es invisible. No lo pueden ver. Amén. Por eso los que lo adoran, es necesario que lo adoren desde el espíritu, es decir, desde el alma, porque desde la carne no lo podrás adorar. ¿Y cómo es desde la carne? La carne en la Biblia significa la humanidad del hombre. La carne en la Biblia significa la humanidad del hombre. ¿Y qué es la humanidad del hombre sino el conjunto de sus emociones? ¿Qué es la humanidad del hombre sino el conjunto de sus ideas, de sus pensamientos, de su ideología? Desde el hombre no podemos adorar a Dios. Desde la carne no podemos adorar a Dios. Desde lo que tú crees no puedes adorar a Dios. Amén. Por eso, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esa parte la mujer no la entendió. Y por eso le dijo a él: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Sabe qué le está diciendo la mujer? Sé que ha de venir un liberador que nos liberará de todo este yugo en el que estamos. Porque ella pudo entender que estaba en un yugo. Ella pudo entender que estaba adorando a un Dios que no era. Amén. Y le está diciendo a Jesús: sé que vendrá el Mesías. El Mesías es el liberador. Alguien esperado por ellos que los libertaría, que les quitaría los cántaros de los hombros, el dolor, el sufrimiento. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es decir, ¿qué eran las cosas? La verdad. Esas eran las cosas, la verdad.
porque pudo entender ella que estaba equivocada. Yo adoro en Jericín, él me dice que no es que ni siquiera es en su propio monte, que es el Sinaí, y tampoco es en Jericín, sino es en el corazón, es en espíritu. Porque este Dios que me está presentando él es distinto al Dios que yo traigo aquí en mi instinto y en mi mente. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús le dijo en el 26, yo soy ese liberador, ese Mesías que tú esperabas. ¿Sabe qué pasó? Los ojos de ella se abrieron y pudo ver que ese que hablaba con ella era alguien distinto, era alguien diferente a los rabinos de su templo, a los maestros de su templo. Era alguien que profesaba una filosofía, algo extraordinario, una ideología, algo distinto a todo lo que ella había escuchado siempre. Y entonces por eso le dijo, 27, ahí hay una interrupción, llegan los discípulos, amén, y la conversación termina. Vamos a leer más abajo. En el 28. Mira, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa conversación generó en su corazón, en el corazón de ella, una duda. Por primera vez en su vida, sus creencias fueron confrontadas. Por primera vez en su vida, lo que ella creía, con esa fe aférrima, tambaleó. Y dijo, ¿será que este es? Y su vida fue liberada de aquel cántaro que había sobre sus hombros. Y se convirtió en la primera discípula de Jesús. La primera discípula en enseñar el evangelio que enseñaba Jesús entre los suyos. Y fue así como el cristianismo de Jesús llegó a Samaria. ¿Está entendiendo? Abra el corazón para que el cristianismo de Jesús llegue a su religión y a su fe. Y pueda usted recibir ese evangelio que lo liberará de todo eso que usted es hoy. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tu mensaje, Señor, tu objetivo se ha cumplido. Tu espíritu ha sembrado en el alma, en la mente, en el instinto de estas personas tu palabra, tu doctrina, tu enseñanza, tu agua. Transforma, Dios, el corazón de estas vidas y conviértelas a ti. Y que sea tu gran poder regando cada día con tus enseñanzas el corazón de estas vidas y transformándolo como lo hiciste con esta mujer samaritana. Padre, yo te doy gracias por utilizarme como tu mensajero, como tu atalaya, como tu instrumento. Bendito Dios, como tu atalaya, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén. ¿Cuántos le dan las gracias?